Buenas noches a todos. Es lunes y es noche de Psique Empresarial. Yo soy el Carlos Medina y me acompaña, como siempre, la psicóloga de la casa, Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, gracias. Aquí otra vez como cada lunes acompañándonos en esta travesía del emprendedor. En esta travesía que se está poniendo muy buena, estamos descubriendo por dónde va la aventura. Así es, en realidad sí. Ok, mira, y para los que no sepan, ¿nos puedes comentar, por favor, de qué va este programa? Bueno, en este programa, en esta segunda temporada principalmente, estamos hablando un poquito, dejando, siempre la introspección siempre va a ser parte de la psicología, pero dejando un poquito de lado, vamos a hacerla como una introspección más funcional. Es decir, ¿qué necesitamos a la hora de emprender nuevas aventuras, nuevos retos? Y estamos trabajando ahora sí en conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra sombra, nuestro psique, y este conocimiento utilizarlos a nuestro favor para lograr nuestras metas. Excelente, porque a veces digo, se dice fácil, pero muchas de las veces no sabemos cómo o incluso no podemos. Así es. De hecho, la introspección es un ejercicio muy, que requiere de mucha paciencia principalmente porque no se da de un día para otro. O sea, no es de que ay, voy a ponerme a introspectar a ver qué sale. No. O sea, es un conocimiento que se tiene que dar paulatinamente, progresivamente y que a su vez pues nos va a llevar por caminos muy interesantes, pero siempre tiene que ser acompañado de un profesional, ¿no? O sea, la introspección, de hecho, algo que me gustaría aclarar justamente, que bueno que tocaste el tema, es Venga. de que no confundamos esto con terapia, ¿sí? No confundamos esta travesía con la terapia, porque si bien vamos a hablar de introspección, del ego, del alma, del self, o sea, esto es muy por encima. Entonces, sí es importante que si tienes un problema un poquito más fuerte o te está moviendo esta información que estamos viendo, pues procures atender tu salud mental, que es muy importante, ¿sí? Y sirve que quitamos tabús de que la gente que tiene muchos problemas va al psicólogo. No, o sea, el psicólogo es para todo el mundo. Exacto, porque, por decir, puedes venir aquí y de repente que pase algo, que un comentario te llegue, que escuches algo y digas, ok, sabes que sí es cierto, o está bien, tengo que tomar cartas en el asunto. o t- para eso es, o sea, para que nos demos cuenta, para que recapacitemos, para que hagamos esa introspección que tú nos comentas, pero digo, es como que, más bien, es muy necesario ir a terapia, ¿sí? O sea, no te lo puedes saltar, ¿sí? A lo mejor una recomendación, un consejo, un tip, ok, va, pero hay para otras cosas que un tip se queda muy corto. Sí, y principalmente lo digo porque el libro que ya me han pedido varias personas en el que estamos basando este programa, pues sí te habla mucho sobre este viaje, ¿no? Pero es importante ir acompañado. Y bueno, en el programa les voy a decir por qué es importante la compañía, porque si no podemos caer en utilizar este aprendizaje como para cosas malas. ¿A qué va con esto? Digamos, primeramente, si tuvieran oportunidad de hacer su tarea, espero que sí, ya saben más o menos cuáles son los arquetipos que más dominan en ustedes, ¿no? Y si lo lograron, que yo creo que sí, estos arquetipos, pues no es como que, bueno, voy a ir al libro, voy a buscar la parte donde está ese arquetipo, voy a leer eso y eso es lo que tengo. No. O sea, hay muchas interpretaciones que se pueden dar y esa interpretación sí es importante que vaya acompañada de alguien más. Sí, porque de otra manera, pues vamos a caer en la parte superficial de un libro que acompañado de terapia te podría llevar a un camino muy saludable. Que recordando lo que nos comentabas en la primera temporada, era que, pues, si quieres llegar directo, a lo mejor en menos tiempo y sin tantos golpes, terapia. Así es. Sí, la verdad, sí, la terapia, si bien es ir y darte de golpes, literalmente a ti mismo, va a llevarte siempre a un sufrimiento, tal vez sí fuerte, porque conocernos duele, porque es romper esquemas, es romper conceptos que teníamos de nosotros mismos, pero es un lástima, es como ir al gimnasio con un instructor. ¿Sí? O sea, vas a ir y el instructor te va a decir qué hacer, te va a doler, el día siguiente a lo mejor te van a ver las piernas cuando te levantes, te sientes y demás, pero progresivamente ese dolor va a ir sanando, ese dolor se va a ir haciendo cada vez menor. En cambio, si tú te avientas a la aventura del gimnasio sin un instructor, capaz si te rompes una pierna. ¿Sí? Totalmente. Entonces, algo así es la terapia. Ok, entonces tú me dices si crees que es oportuno que empezamos con la presentación. Sí, de hecho, antes de comentar con la presentación, ahí perdóname que te pusiera algo de último momento. ¿Puedes abrirle el documento de Excel que te acabo de mandar?
Claro que sí, ya lo tengo abierto, fíjate, estoy en todo, estoy en todo. Ese es mi locutor favorito. Bueno, si hicieron la tarea, algo así les tuvo que haber salido, ¿no? Algo así tuvo que haber pasado con su ítem, bueno, con su inventario de ítems para descubrir los arquetipos a los que tenemos. Prácticamente si no hicieron la tarea no hay problema, pueden seguir viendo el programa, no le vamos a poner tachita y demás, pero recuerden que esto va a ayudar a que entiendan un poquito más sus arquetipos. Entonces, Básicamente es como la guía. es como la guía, ¿sí? Porque ustedes van a prestar atención a mayor o menor medida de estos arquetipos. Y también es importante que presten arquetipos, bueno, atención a todos los arquetipos, porque en algún momento estos pueden volver a salir, ¿sí? Entonces, si pusieron atención, y aquí sirve que me ayuda para repasar el programa anterior, hablábamos de que estamos en este momento en la etapa de la preparación del viaje. Todavía ni siquiera zarpamos, estamos en la llamada, ¿sí? Y en esa llamada se van a presentar los primeros 4 arquetipos que vamos a ver en este programa, que es el inocente, el huérfano, el guerrero y el bienhechor. Por cuestiones de tiempo y porque realmente hay que darle importancia a cada uno de ellos, solamente vamos a ver el inocente y el huérfano en esta ocasión. ¿Sí? Excelente. Así están divididos, vamos a ver 2 por episodio, ¿ok? Entonces, si se fijan, el inventario les va a sacar una puntuación de cada uno de ellos y esa puntuación, pues yo la pasé a una tablita, ¿sí? Aquí es importante prestar atención a nuestros 3 más altos, ¿sí? Que en mi caso es el del creador, el mago y el gobernante. Y también es importante prestar a los que estén por debajo de los 18 puntos, Okay. ¿sí? Que en este caso es el huérfano y el destructor. ¿Por qué es importante prestar atención también a los más bajos? Porque los más bajos puede ser que ya los hayas de alguna manera domado porque te crearon un bienestar muy profundo o un dolor demasiado fuerte que los dejaste de lado. Pero también puede ser que los estés negando. Entonces, Okay. no porque haya sido bajo, vamos a descartarlos. Sí, tenemos que tenerlos presentes. Ok, el Y por básico, último, la tablita de más. sí, sí, sí. ¿Perdón? Bueno, Y no, por nada más para último, dejar la en parte de claro abajo. que no quiere decir que estén bajos que ya están domados totalmente, o sea, que o los domaste o no los aceptas. Así es, o sea, el que esté bajo no quiere decir que ya lo hayas domado. O sea, y justamente me di cuenta de eso al hacer este ejercicio, Ok, porque puede ser que en realidad lo que tú crees domado simplemente lo estés negando, ¿sí? Y que al final del día esto se presente con actitudes que tú ni siquiera te das cuenta, pero que otros sí perciben en ti. ok, Entonces, vamos a trabajar en base a estos arquetipos para que poquito a poquito ustedes vayan viendo y no caigamos en la trampa del ego de hacernos creer que ya todo está bien y que ya estamos bien súper nivelados y demás. ¿Ok? Si fijan en la parte de abajo de esta tablita, pues está lo que habíamos dicho, el porcentaje de qué domina en ti, que es tu alma, el ego o el self. En esta ocasión, en este ejercicio, me parece que la parte más influyente en esta persona es el self. ¿Sí? O sea, tiene un 36% en self, 33% de alma y 31% de ego. Si se fijan, las diferencias son minúsculas, ¿sí? Entre uno y otro. Entonces, pues puede ser que varíe de una a otra de vez en cuando. Pero bueno, esto nada más es porque algo así tuvo que haberle salido en su ejercicio. Espero que lo hayan hecho. Si no, no se preocupen. Háganlo cuando tengan tiempo, porque eso les va a servir mucho para entender un poquito más de los conceptos que vamos a hablar en este programa y también para que les sea de beneficio. Sí, para que no nada más quede como información y ya, sino que también la puedan aplicar a su día con día. excelente. Que lo hagan de verdad, o sea, porque si esto sí sirve, no es nada más que estemos aquí hablando por hablar, o sea, realmente todo esto está fundamentado, así que si quieres hacer tú, pues descubrir tus arquetipos, cuáles son los mayores, cuáles son los menores y poder tener tu tablita igual a Prisma, en la página de Impulsores, en el foro, ahí está el descargable. Y también puedes pedirlo directamente en la página de Facebook de Scanda o de Impulsores MX. Pero ahí está disponible para ti. Así es. Así es. Y tomen en cuenta que esto no es como un test de revista de 15 a 20 o de teens o lo que sea, no. O sea, este inventario está realmente fundamentado con teoría, con variables, o sea, con todo lo que se hace falta para hacer un verdadero estudio. Entonces, no lo den por sentado, inténtenlo y pues ya nos van compartiendo sus resultados. ¿Ok? Sí, de hecho, totalmente aquí pueden, lo que les salga aquí pueden comentarlo y la psicóloga de la casa aquí nos hará el favor de darles la réplica. Claro que sí. Si quieren mandarme sus resultados, con gusto los reviso y les mando como que un informe de lo que pueden ir trabajando en ustedes. ¿Ok?
Y no sé si ahí puedes Bien. ver la pantalla. Entonces, vamos a pasar. Sí, vamos a pasar ahora sí a el programa de hoy, que tiene el nombre El inocente que creía que todos lo amaban y el huérfano que no sabía amar. ¿Sí? Este Válgame título Dios. lo tomé principalmente porque vamos a hablar de estos dos arquetipos, del inocente y del huérfano. Ok, desde que le dije el título a Carlos anda diciendo eso. Así Sí, que sí, no, yo lo leí el título y dije, ya me puse sentimental, o sea, no tengo ni la más mínima idea de qué viene, pero el inocente que creía que todos lo amaban, eso siento que tiene que ver con el ego, y el huérfano que no sabía amar, ahí sí, mejor me espero. así es. Entonces vamos a partir de estos dos arquetipos en este programa, pero antes de eso, pues vamos a ahora sí el repaso formal al programa anterior y eso inicia en la siguiente diapositiva. Entonces, si recuerdan, la semana pasada hablamos mucho de esta triada. Sí, usé referencias a Zelda, perdónenme la vida, pero es mi videojuego favorito. Sí, que habla sobre la importancia del ego, el alma y el sí mismo, y que cómo estos tres elementos tienen que complementarse entre sí. No es uno contra el otro, sino que es un complemento. Y es muy importante que el ego y el alma den como resultado el sí mismo. Si estos dos no están en armonía, el sí mismo va a ser un sí mismo muy frágil o va a ser muy influenciable por el exterior o por el entorno. Entonces hay que recordar que el ego es el encargado de protegernos a nosotros mismos, es el que protege a nuestro niño interior. Ujú. El alma es el que experimenta el significado, es decir, es donde se guarda, donde se deposita ese deseo de vivir, ese deseo de disfrutar, ese deseo de formar parte de algo, ¿sí? Y el sí mismo o el self es lo que todos poseemos, o sea, más bien es que todos poseemos un reino, ¿sí? Es la vida que manifestamos en el mundo. Si recuerdan el programa pasado, para los que lo vieron y los que no, para que tengan esta frase muy en claro, es que todos nosotros contamos, ¿sí? Cada uno de nosotros cuenta y cada uno de nosotros tiene un don. Para qué usemos ese don depende 100% de nosotros y lo que construyamos y destruyamos con él también. Entonces es muy importante recordar que todos contamos, que todos somos alguien y que podemos y tenemos el derecho de ser nosotros mismos. Entonces, todos los self y sí mismos están profundamente heridos si encuentran su alma y su ego desconectados. Si estas dos elementos, el ego y el alma, no están en línea, tenemos un self herido, ¿sí? Y esto lo defino como cuando vamos por la vida creyendo que tenemos una identidad muy estructurada y de repente pasa algo que nos tumba por completo esa identidad y ya no tenemos idea de quiénes somos. Sí, y esto es muy común si nos vamos un poquito más a aterrizarlo, la crisis de la mediana edad, la crisis de la adolescencia, la crisis de los 40, etcétera, etcétera, etcétera. Se va presentando en diferentes etapas de nuestra vida. Se va a ir presentando en diferentes etapas, porque el sí mismo, pues no queda, o sea, quién era yo cuando era niña no tengo que ser yo cuando era adolescente o cuando soy adulto, o sea, va en constante cambio, en constante aprendizaje. Entonces es importante recordar que el sí mismo es estar en constante introspección para darte cuenta qué es lo que, quién es el que eres en este momento, qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría hacer, qué no te gustaría hacer. Entonces el sí mismo sí es tu identidad, pero no tienes que casarte completamente con ella. Ok, perfecto. Y bueno, nada más saludar a Betty, a Angélica, Marco, Laura y a Elo que nos están viendo. Buenas noches a todos y bienvenidos. Hola Laura, ya vi que ahí puso, ya llegué. Ok, bueno, entonces continuamos con la siguiente, Carlos. Sí, y nos quedamos justamente en que íbamos a ver los primeros 4 arquetipos. Les digo por cuestión de tiempo, y realmente lo había planeado así, pero creo que fue error mío la semana pasada. Vamos a ver 2 de cada uno de ellos por semana. Primera, porque sí es bastante información, vale la pena desenglosarla bien. Y segunda, porque hay que darle su valor a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hablábamos que los primeros 4 arquetipos nos van a preparar para la travesía, ¿sí? Estos 4 guías, vamos a aprender a sobrevivir al mundo tal como es, a desarrollar la fuerza del ego y más allá de eso, a ser ciudadanos productivos y buenas personas con un alto sentido de moral. Es Ok. decir, son los que nos ayudan a adaptarnos a la sociedad. Son el inocente, el huérfano, el guerrero y el bienhechor. Los primeros 2, de aquí vamos a aprender lo que es el optimismo y la confianza. Eso nos lo va a dar el inocente. El huérfano nos va a dar
la capacidad de proveernos, ¿sí? Y nos va a alejar de la dependencia. Esto sí se da de una buena manera. Sin embargo, si existe una caída en la travesía del inocente al huérfano, puede ser que nos convirtamos en personas que constantemente se sienten desilusionadas, abandonadas o con sentido de traición. ¿Que están Entonces, peleados con la vida? exactamente, ¿sí? El huérfano es el ser peleado con la vida, en Ok. teoría. Pero vamos a ver cada uno de ellos de una forma un poquito más profunda, ¿sí? Y pues continuar con la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, como les decía, de los primeros 4 vamos a tener varios aprendizajes que nos van a llevar a tener éxito, ¿sí? El primero va a ser tener un optimismo básico. O sea, optimismo básico me refiero a un optimismo sano. ¿Por qué? Porque no podemos ser 100% optimistas en todo, porque hay cosas que tal vez no podamos lograr porque no tenemos las herramientas necesarias, Ujú. ¿sí? El segundo es la capacidad de asociarnos para apoyarnos mutuamente. Es decir, saber que si bien podemos ser dependientes, también necesitamos cierta interdependencia con el otro. No estamos solos en el mundo, necesitamos al otro para sobrevivir, ¿sí? Somos seres sociables, así nacimos a base de alguien más. Nadie vino al mundo solo, Ujú. ¿sí? El tercero que nos lo da el guerrero es el coraje de luchar por uno mismo y por los demás. Es decir, tener el valor de decir quiero esto y voy a hacer lo posible para conseguirlo. Y por último, el cuarto que nos lo va a dar el bienhechor es la capacidad de sentir compasión para cuidar de mí y cuidar del otro. Entonces, cuando tengamos estos 4 puntos, podemos decir que la preparación para la travesía la hemos conseguido y que podemos emprender el viaje. Si nos faltan estos 4 puntos, todavía no estamos listos para salir a esa travesía. Todavía necesitamos tener un poquito más de introspección. Ok, básicamente esto es canasta básica para cualquier aventura. Exactamente. Esto es lo que cualquier héroe, que ya lo hemos hablado muchas veces, tiene que tener antes de salir de casa. Bien, y me imagino que más adelante nos vas a decir por qué. Así es, obviamente, Carlos. Eso, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y vamos a integrar un nuevo concepto. La vez pasada hablábamos ya del villano y Ujú. tuvimos 3 villanos distintos. Y en esta ocasión me gustaría hablar también de la sombra. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque la sombra es otra especie de villano, pero es un villano que nos acompaña a todas partes porque somos nosotros mismos. ¿Sí? La sombra siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a seguir todos nuestros pasos porque somos nosotros. Y si no tenemos cuidado, va a ser un villano todavía más poderoso que cualquiera que encontremos afuera. Ok, mi enemigo más grande soy yo. Prácticamente sí. No puedo ser mi aliado más grande o mi enemigo más grande. Entonces, aquí la sombra pues se identifica principalmente con todo lo sombrío, todo aquello que desconocemos, ¿sí? Y también con todo aquello que conocemos, pero rechazamos. Por eso les decía que tenemos que poner también cierta importancia en nuestro arquetipo más bajo, porque puede ser que simplemente no lo tengamos porque lo estamos rechazando y no tanto Ok. porque no lo conozcamos O sea, es algo- o ya lo hayamos superado, ok. ¿verdad? Ya sé que está ahí y precisamente porque sé que existe no quiero volver a verlo. A veces no es tan así, es Ujú. simplemente, ni siquiera sé que está, pero me genera tanto malestar que no puedo ni verlo. Ok, 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 ok. Entonces, y era lo que les decía, creo que en el primer programa, si tú no toleras algo al grado de que te genera tanto malestar en otros, vete en un espejo porque tú lo tienes. Importantísimo. Entonces, todo aquello que nos choca de otras personas es porque está en nosotros y no hemos sido capaces de querer verlo. Ok, entonces eso es totalmente cierto, porque ya ves que eso como que hubo un momento en el cual se volvió muy popular hasta cierto punto de que lo que no te gusta en otros es porque lo tienes tú mismo. Eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto, ¿sí? Ok. Que era lo que les decía la vez pasada. Puede que lo hayas tenido y ya no lo tengas, pero fue tanto tu rechazo ese momento en que lo tenías que decides, o sea, que te lo recuerda al grado que lo rechazas. O sea, es como cuando una persona que a lo mejor siempre era permisivo y siempre decía que sí a todo, se topa con personas que son igual que ella, pero una etapa anterior a ella, pues no puede tolerar estar cerca de ellos porque ellos le recuerdan a la persona que era antes, a la persona que permitía todo eso de antes. Sí, y por eso lo rechaza y lo aleja. Ok.
¿sí? Entonces, como les decía, hay que tener mucho cuidado con la sombra, porque realmente, o sea, la sombra es todo lo que desconocemos de nosotros o todo aquello que conocemos y rechazamos. Dice Laura que lo que te choca, te checa. Exactamente, sí, y también hay otra frase que dice, es del Capitán Garfield, ¿no? Porque te enganchas con el gancho, algo así, no me acuerdo. Eso la dice mucho una maestra mía, pero la verdad no recuerdo cómo va. Más bien, más vale pájaro en mano que se lo lleve la corriente. Perfecto. Algo así, soy muy mala para los refranes, ya sabían, ya sabían eso. Soy buena en psicología, mala para los refranes. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Y ahora sí vamos a continuar. Ignoren completamente lo de arriba porque no lo cambié. Ah, qué caray. Ahí va a ir el título del programa de hoy, ya recordé por qué, ¿sí? Y ahora sí, ese fue el resumen de la semana pasada, ¿ok? Agregando nada más la sombra, sustituyéndola por el villano, que el villano es lo anterior, ¿sí? Más bien, la sombra más bien, el villano es lo que vemos en el exterior, ¿sí? Y la sombra es la que venimos cargando nosotros a cuestas, la que está pegada con nosotros, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería este programa de hoy, que es lo del lidillo y la inocencia, o sea, la inocencia del huérfano. Entonces, otra cosa que tenemos que recordar es que hay un total de 12 arquetipos, ¿sí? Estos arquetipos pues están a los que nos están viendo en su lado izquierdo de la pantalla, que es el inocente, el huérfano, el guerrero, el bienhechor, el buscador, el amante, el destructor, el creador, el mago, el gobernante, el sabio y el bufón. Cada uno de ellos aporta algo importante a nuestra vida. Cada uno de ellos está dentro de nosotros, más latente que otros, un poquito más encendido que otros, pero está ahí, lo tenemos, está dentro. O sea, no, pues si yo no tengo nada de esto, no, sí lo tienes. Sí, solamente que no lo quieres ver o no te gusta o a lo mejor no lo has descubierto. Pero esos 12 están en todos nosotros, ¿ok? Entonces, ¿por qué les puse esta imagen en particular? Es un dragoncito, está Link, ¿sí? Y está Dragoncito. un dragonzote, pues, ¿sí? Porque les decía, ¿qué es la sombra? La sombra es nuestro principal enemigo porque es nosotros mismos. Entonces, a la hora de enfrentar al dragón, ¿sí? A los dragones de nuestra vida, es de nuestra elección. ¿Qué queremos? Tener la mayor eh, cantidad de arquetipos desbloqueados. ¿Por qué? Porque si no, los arquetipos que se encuentran todavía en la oscuridad, pues van a formar parte de la cabeza del dragón. Si se fijan, ese dragón tiene muchas cabezas. ¿Sí? Imagínense a alguien que no conoce ninguno de esos arquetipos. Va a tener que enfrentar a un dragón de 12 cabezas. ¿Sí? Okay. A medida que tú vas desbloqueando un arquetipo en ti, ese dragón va perdiendo fuerza. Ese dragón va perdiendo cabeza. Porque tú vas a ir enfrentándote cada una de ellas para adoptar y desbloquear ese arquetipo, integrarlo a ti, ¿sí? Y que eso te lleve a crecer como persona. Y se los puse en la parte de abajo. En la medida en que no hemos permitido que el arquetipo en particular se manifieste en nuestra vida como un guía, lo más probable es que nos lo topemos como un dragón. Si yo no lo identifico, si no escucho lo que ese arquetipo me quiere decir, lo voy a convertir en un dragón que tengo que enfrentar. Ok, entonces prácticamente mientras más me conozca, tengo más capacidad para enfrentar los retos que vengan. Así es. Y por eso les decía, o sea, si ustedes no se conocen, pues su sombra va a ser muy inmensa, ¿sí? Y esa sombra, pues al final del día, pues puede que tenga más fuerza que ustedes porque no han sabido escuchar lo que el arquetipo quiere decirles. Si hay arquetipos que a lo mejor, yo no sé, yo digo, ahorita veo que está el destructor, ¿no? Entonces tú lo puedes ver como una palabra, como un arquetipo negativo, ¿no? Como un arquetipo que va a decir, este va a destruir cosas. Pero también el destructor es aquel que va a conquistar reinos, ¿sí? Es aquel que se va a enfrentar, o sea, que destruye lo que no sirve. O sea, siempre que quieres edificar sobre algo, tienes que destruir lo que ya no sirve en ese terreno, ¿no? Entonces, el destructor también tiene su función. Y hay gente que está muy peleada con el yo no quiero dañar a nadie, ¿sí? O es que no me imagino haciéndole daño a otros. Entonces, tendemos a conceptualizar que destruir es algo malo, ¿sí?
Y eso es lo que vamos a ir averiguando poquito a poquito, que cada arquetipo tiene sí cosas buenas, como también tiene su sombra, pero si tú no descubres la sombra, pues la sombra va a tener más peso que las virtudes de ese arquetipo. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos entendiendo, gente? O ya me fui por las nubes y las ramas y los dragones. Bueno, yo creo que esto queda dejando claro, pero si alguien tiene una duda, déjelo ahí en sus comentarios. De verdad, como quiera también le recordamos, pues, no es un test, pero la guía de apoyo le podemos, Inventario. el inventario, lo tienen en la página web de Impulsores MX en el foro, ahí lo buscan y lo pueden descargar para que ustedes sepan de sus propios arquetipos cuál es el mayor o el menor para que puedan ir trabajándolo y poner aquí abajo todas sus dudas en relación a eso. Y dice Laura que vamos bien, así que Muy mientras, bien. mientras nadie que la contradiga. Estrellita para Laura. Muy bien. Entonces, ¿cómo se van a manifestar las sombras? Los dragones, si bien son interiores, para verlos de manera interna, primero nos tuvieron que haber sonado en el exterior. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos como una esponjita que va absorbiendo todo. Entonces, esos dragones no aparecieron de la nada, fueron integrándose de cosas que fuimos viendo afuera. Entonces, ¿cómo se puede manifestar una sombra en el exterior? Digamos, aquí voy a adelantar un poquito para términos, pero en algún punto me van a entender. ¿Va? La sombra del sabio, ¿sí? ¿Mm? Es el que le va a decir al pobre inocente, tú no lo vas a lograr, no sirves para eso, ¿sí? Ok. Entonces, el sabio puede ser que parezca como un arquetipo bueno, ¿sí? Pero la sombra del sabio es la que es capaz de decirle a un inocente, tú no vas a lograrlo, no sirves para eso. Ok. ¿Sí? Tal cual, digo, igual también yo ya me estoy viajando mucho, pero el deseo podríamos tomarlo como la experiencia, la persona con experiencia. Ajá, Ok, que sí. estamos hablando de un arquetipo, pero podríamos tratarlo de esa manera. Entonces, alguien que no lo maneje de la manera correcta podría generar este efecto negativo en otra persona y ser esa Así sombra. es. De Que todo puede lo ser un bueno, ser papá, todo lo malo. puede ser un papá, un mentor, un hermano, un maestro, un vecino. Cualquier persona que se creyó superior porque tiene el aprendizaje previo que le dice a alguien que apenas está aprendiendo, no lo vas a lograr. Entonces, ya está usando de forma negativa la sombra y no estás necesariamente en ti, lo estás escuchando del exterior. Ujú. Pero recuerden, somos esponjitas. Entonces, si nos Sí. están constantemente diciendo, no lo vas a lograr, pues lo voy a absorber. Entonces, a la hora de yo ir a enfrentar a mi dragón del sabio, yo voy a estar escuchando que me dicen, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, tú no puedes, tú no sirves, intenta otra cosa, ¿ok? Entonces, digamos, aquí vamos a poner un ejemplo de la sombra del amante en otras personas, porque acuérdense que estamos en el exterior. Ujú. Son las personas que nos dicen, ya se te fue el tren, ¿sí? O No sea, vas a lograr nada. la No vas tía a en cena lograr de nada si Navidad. no te... Ajá, si no te... ¿Dónde está el novio? Si no te casas no vas a lograr nada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la sombra del amante de otra persona que está Ujú. atacando a nuestro héroe con ese tipo de afirmaciones, Ok. ¿sí? Él no es suficientemente bueno, o sea, también puede ser ahí el mago, puede ser también ahí el sabio, o sea, son las sombras de otros arquetipos del exterior que nos están reafirmando eso y nosotros lo estamos adoptando. Ok. ¿Ok? Pero también se puede manifestar de una forma positiva, pero para eso necesitamos el self, es decir, necesitamos llegar a la parte de la aventura donde nos encontramos a nosotros mismos y somos capaces de apagar esas voces. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en el self y alguien me dice no lo vas a lograr, tal vez me voy a agarrar a pleitos de gritos con esa persona, Ujú. tratándole de demostrarlo ante que sí lo voy a lograr, ¿sí? Pero sin creerlo, nada más por pelear. Ok, de hecho, justamente acabo de ponerlo, Marco. Dice, a no ser que te guste llevar la contraria, ahí te dicen que no puedes y hasta parece reto. Sí, o sea, pero el chiste es no engancharte. O sea, digamos, la sombra positiva del sabio diría, ok, tal vez no lo logre de la manera que tú quieres que lo logre, pero ese no es mi camino. Yo estoy Ujú. buscando otro, Exacto. ¿sí? O enfrentar a la sombra de la pareja, del amante desde el sabio. Tal vez para ti el tener una pareja sea lo mejor que te puede pasar, pero en mi caso estoy buscando otros objetivos. Primero quiero conseguir esto.
Entonces, es una forma muy distinta de enfrentarte a la sombra de otros arquetipos, pero desde la parte eh, alumbrada de ti, ¿sí? Entonces, liberarnos de la posesión de las sombras nos lleva a vivir más libres. Si nosotros aprendemos a enfrentar la sombra de cada arquetipo, vamos a poder responder con una libertad natural a todas las afirmaciones negativas que recibamos. De otra manera, nos vamos a enganchar de ellas, ¿sí? Y si nos enganchamos de ellas es porque una parte de nosotros las cree y estamos peleados con eso. Ok, entonces yo puedo ser capaz de utilizar mi arquetipo para el bien o para el mal, pero depende de mí. Así es, porque digamos, aquí sí caemos a lo que Marco dijo de llevar la contraria, o sea, tu motivación es el enojo, es demostrarle a otros que sí puedes, pero entonces se lo estás demostrando a otros, lo estás dejando de hacer por ti, ¿sí? Y ahí estás cayendo en la trampa de la sombra, Le en estás que quiero dando, demostrarle a otros. le estás dando el protagonismo a la otra persona. Y luego a la otra persona, porque también lo va a tomar en su sombra de, no sé, a lo mejor el gobernante, todo lo que tiene lo lograste porque te reté. Mm. Y hay muchos maestros así de que yo sabía que tú podías dar más y por eso te trataba así. Ah, sí. ¿Ok? Entonces digo, las sombras de tus arquetipos nos las vamos a topar en todas las personas. Por eso es importante conocerlos para identificarlos en los demás. Y es lo que les decía, a veces es lo más sencillo. Vean a otras personas, obsérvenlas, identifiquen los arquetipos de esas personas. Porque esa es la forma más fácil de darse cuenta cuáles tienen ustedes. Oye, qué buen truco. Ajá. Se Bueno, los vengo técnica diciendo más desde bien. el episodio número 1. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo podemos hacer para despertar esos arquetipos? Entonces, vamos a hacerlo iluminándolo con la luz de nuestra conciencia. Suena muy romántico, lo sé, pero la realidad es que es lo mejor que podemos hacer. O sea, a veces, si yo estoy en un lugar oscuro, cualquier cosa mal amontonada va a parecerme un monstruo, ¿sí? Ok. O incluso algo pequeñito va a parecer enorme. Entonces, pero si yo voy con una buena lamparita iluminando el camino, y aquí te lo puse como gift para Carlos porque le gustan los gatos, Sí. tal vez esa sombra enorme que parecía un lobo, bueno, el lobo es perro, un tigre, ¿sí? Un león, pues en realidad es un pequeño gatito, ¿sí? Un pequeño gatito que está demasiado asustado y por eso su sombra es enorme. Y acuérdense el significado de las sombras, aquello que desconocemos, ¿no? Aquello que le damos un atributo negativo. Entonces, tenemos que aprender a iluminar con nuestra conciencia. ¿Qué se refiere a esto? Tenemos que conocernos. La conciencia es aquello que sí está presente en nosotros, aquello que sí conocemos, que sí identificamos. Entonces, si yo aprendo a usar esa conciencia para aprender de cada uno de estos arquetipos, pues va a ser más sencillo para mí conocerlos, ¿sí? Escuchar el mensaje que me quieren dar, porque se manifiestan porque te quieren dar un mensaje que no has querido escuchar. ¿Sí? Y después de eso, ahora sí, decidir en qué momento lo uso y en qué momento no. Entonces, ¿pero qué pasa? Porque aquí había una parte del libro muy, muy interesante y muy cierta que dice, pero es que también hay gente que incluso siendo de día no se despierta, ¿sí? Ok. O sea, no porque sean las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 6:30 a la hora que sale el sol, me voy a despertar a esa hora en automático. No, para eso necesitamos un despertador, ¿verdad? Y adivinen qué es el despertador, Carlos. A ver, ¿qué puede ser un despertador? Mm, Con todos los Como conceptos que hemos usado. despertador, pueden ser Uh -huh. bastantes cosas. Por ejemplo, lo que más me gusta, que igual este no hemos utilizado tanto aquí, sería un impulso, pero supongo que también podría ser una introspección, un despertador, puede ser una incomodidad, podría ser, em, bueno, prácticamente que te toquen a tu puerta, la llamada de la aventura. La llamada a la aventura. El despertador, ese despertador que necesitamos cuando no reaccionamos con la luz, es el llamado a la aventura. Es tu cuerpo, es tu situación, es tu mente diciéndote es hora de moverte. ¿Sí? Era lo que le decíamos. El llamado a la aventura se da cuando tu zona de confort ya se queda demasiado chiquita. Cuando ya te incomoda estar ahí, cuando ya mueves la mano y ya pegas con la silla o con el pie o con lo que sea. O sea, ese llamado a la aventura es lo que te está tratando de decir tu mente que es hora de salir de ahí. Existen llamados de aventura, bueno, porque ahorita lo mencionas que es para sacarnos de
nuestra zona de confort, pero ¿existirán llamados a la aventura urgentes? Sí, pero esa urgencia no todos la ven. Okay. Yo te puedo decir, y yo creo que he sido muy transparente con la gente que ha escuchado este programa, cuando pasó mi trágico marzo, ¿sí? Era algo que yo necesitaba, que mi cuerpo ya me había dicho, o sea, tienes que descansar, tienes que hacer esto, o sea, tienes que ponerle una pausa enorme a tu vida y contemplarte y más bien preguntarte muchas cosas, y fueron llamados a la aventura que yo ignoré y fui ignorando y fui ignorando y fui ignorando por ego, por sombras, por arquetipos que a lo mejor no quería escuchar, y dijeron basta y colapsé y tuve mi primer ataque de ansiedad en toda mi vida, sí, y eso fue un llamado urgente a la aventura. Sí, fue una situación adversa que yo nunca creí, y que literalmente fue: ve, enfrente ese dragón y tienes un cuchillo. Es más, piedras, piedras y palos. Piedras y palos. Entonces, y mucha gente lo vivió también en esta pandemia, o sea, la pandemia fue un llamado de urgencia a la aventura. Sí, sacó mucha gente de su zona de confort, pero también hubo mucha gente que incluso con pandemia ha decidido ignorar esa llamada. Muy cierto también. Entonces, es algo muy, muy interno y depende mucho de los arquetipos que en ese momento estén despiertos o no en ti. Mira, y nos comenta Marco, entonces demostrar a mí mismo que soy capaz de hacer las cosas en lugar de demostrar a otros. Así es. No engancharte con el, es que todos creen que no lo voy a lograr, por eso lo voy a hacer. No, que ellos no lo crean. Es muy su problema, no lo vas a hacer por ellos, lo vas a hacer por ti. Exacto. Ok. Entonces, vamos a pasar, si no hay dudas hasta aquí, ahora sí a los dos primeros arquetipos que son muy importantes, ¿sí? Porque son los primeritos, son los primeros que tenemos, los primeros que reconocemos, y yo creo que lo vamos a identificar todos con ellos, ¿no? Y no sé las edades de las personas que vean este programa, pero espero que puedan identificar aquí a los personajes que puse, que son Carlitos y Tommy Pickles. Tommy Pickles. ¿Sí? De los Rugrats, Aventuras en Pañales, para los compas. ¿Sí? Y estos personajes nos ponen como que el umbral de las dos partes de lo que puede ser un inocente. Sí, porque los dos son inocentes, son niños, y realmente es que los inocentes somos niños, sí, es nuestro niño interno tratando de decir: ven, sal a jugar, diviértete, cree, sí. Entonces, ellos son, si se fijan y recuerdan el programa, eran personas que no temían a la aventura. Bueno, Tommy. Tommy no temía la aventura, siempre quería aventuras. Y si bien Carlitos temía la aventura, sí, siempre confió en Tommy. Entonces creía en él, y eso lo hizo también tener grandes aventuras, pero ambos tenían algo en común, que era la inocencia de creer. Y eso es algo que no tenemos que perder. Entonces, aquí voy a hacer esta aclaración: no porque vayamos avanzando en los arquetipos quiere decir que tengamos que dejarlos atrás. ¿Sí? A veces simplemente es: ahorita no te voy a usar. ¿Sí? Vamos a dejar que otro salga. Y va a sonar medio crazy, pero si vieron la película de Fragmentado, literalmente, es eso: cederle la silla, ¿sí? O cederle la luz a otro en ese momento y dejar que se vayan pasando la luz. Bueno, es que prácticamente en diferentes etapas de mi vida necesito ser alguien distinto. O sea, pues sigo siendo yo mismo, pero necesito comportarme de cierta manera para salir adelante. Sí, pero digamos, me acuerdo en esta parte de que decían de que sonrío cuando estoy haciendo esto, ¿no? Y les digo, cuando hago esto sale mi parte sabia. Sí, y uno se puede imaginar un sabio adulto ya con mucho conocimiento, viejito con barba, pero imagínate un sabio que no se divierte, que no es inocente, que no sigue siendo un niño, que no conecta con ese niño. O sea, el superar una etapa no quiere decir que no te lleves lo que aprendiste de ella. Entonces, tú puedes seguir siendo inocente aunque tengas al sabio a un lado, solamente que tienes que aprender en qué momento usarlo. Digamos, yo dejo salir a mi inocente que se divierte cuando estoy aquí, pero sin olvidarme de mi parte sabia, porque si no le estaré diciendo puras mentiras. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características del inocente? Es la parte de nosotros que confía en la vida, en nosotros y en los demás. ¿Sí? Confía.
Un niño confía en todo el mundo y a veces es lo malo de los niños. Lo digo malo porque pues pueden pasar muchos accidentes, ¿no? Sí, Pero suceden muchas cosas. un niño confía, ¿sí? Y muchas veces a medida que vamos creciendo, dejamos de creer en las personas, dejamos de creer en la magia, dejamos de creer en que las cosas pasan, ¿sí? Entonces vamos perdiendo esa inocencia. Entonces, el inocente es quien tiene fe y esperanza, aunque parezca imposible de que algo pueda pasar, ¿sí? Es como, digamos, Carlos y yo hacemos este programa con nuestro inocente creyendo y confiando que esto va a llegar a mucha gente. ¿Sí? Y que nos van a ver muchas personas. Ese es nuestro inocente. Tenemos fe y esperanza en que eso pase, aunque pueda parecer imposible, porque hay mucha gente que hace a lo mejor lo mismo, pero no lo hace como nosotros, o porque las probabilidades son remotas, no lo sé. ¿Sí? Pero tenemos fe en que eso pase. ¿Sí? El inocente confía en él y en los demás, aun cuando la confianza no está fundamentada para aprender de ellos. ¿Sí? Es decir, yo confío aunque esa confianza no tenga un fundamento. ¿Por qué? Porque si me equivoco de cualquier manera voy a aprender. ¿Sí? De mí y de ti al momento de hacerlo. El inocente simplemente cree que puede, cree que lo va a lograr, cree que puede hacerlo sin importar la dificultad que se le vaya a poner. Y yo creo que las personas que nos están viendo en este momento están identificándose con el inocente porque son emprendedores. ¿Sí? Y el emprendedor tiene que creer, tiene que confiar en él, tiene que tener fe y esperanza, aunque parezca imposible que lo vaya a conseguir. A veces batallan, ¿eh? Y batallan mucho. Entonces, por eso acuérdense que esta es la parte previa a la aventura. Estamos preparándonos para la aventura y tenemos que conectar con nuestro inocente, con la persona que cree. Y todos los héroes comienzan como inocentes, ¿sí? Lamentablemente se encuentran muy pronto con el huérfano. Y ahorita les voy a decir por qué lamentablemente. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿qué más hace el inocente? El inocente, cuando comete un error, se va a perdonar a sí mismo, va a moderar su comportamiento y va a seguir adelante. Es decir, un inocente sano va a aprender de su error. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la sombra del inocente? Porque acuérdense que todo arquetipo tiene una parte luminosa y una parte de sombra. Que el inocente que no sale de su sombra o que está más apegado a la sombra, cae repetidamente en las mismas situaciones abusivas y se hace golpear y maltratar una y otra vez por todas las personas. Es decir, no aprende de sus errores. ¿Sí? No se da cuenta de que tal vez no quiere decir que no puedas confiar en todo el mundo, pero hay gente en la que no debes confiar porque ya te defraudaron. Que a pesar de experiencias previas siguen creyendo. Así es. Sí, y digo, puedes creer. Creer es parte importante. Solamente que si algo ya te demostró que no puedes creer en eso, ¿por qué seguir creyendo en ello? ¿Sí? Y luego, solo en el nivel del ego, sí, la inocencia es donde suceden los milagros. O sea, recuerden que el inocente, junto con el bienhechor, con el guerrero y con el huérfano, pertenecen al ego. ¿Sí? Y por eso tomé esta frasecita que dice, el ego es donde suceden los milagros. ¿Por qué? Porque es el niño. Y si se fijan, recuerden la película de Fragmentado, quien ya la vio, el único personaje que nunca se peleó por la luz era el que era un niño. ¿Sí? En la película, que era el inocente. Porque todos los demás arquetipos van a estar demasiado ocupados luchando por el control de esa luz y al final de cuentas la van a perder. ¿Sí? En cambio, el inocente no se preocupa por tener ese poder. Ni le Él interesa. cree, ni le interesa, él cree. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Huérfano. ¿Sí? El huérfano es un arquetipo muy, muy, muy interesante porque es el que ya fue traicionado. O sea, fue el inocente que la vida le dijo, no puedes confiar en todo el mundo, no puedes creer en todos, la gente te va a dañar, la gente se va, la gente te deja, la gente te deja de amar, ¿sí? Entonces, el huérfano es un arquetipo maltratado, un arquetipo que ya no confía, un arquetipo que le cuesta,
creer, ¿sí? Cuando hablábamos del inocente y de su luz, mencionábamos una caída, ¿sí? Porque sería muy, muy tonto creer que todo, todo es bonito. Eso es lo que hace el inocente, ¿no? Y el inocente se cae, pero se vuelve un inocente sano porque se esfuerza por ser una mejor persona. Sí, se esfuerza por merecer amor, se esfuerza por ser más perfecto y ser aceptado, pero aprende de las caídas. En cambio, el huérfano, cuando se cae, es como la parte que le demuestra que estamos solos en el mundo. ¿Sí? El huérfano es como que el otro extremo de decir, estoy solo en el mundo, nadie me va a ayudar nunca, yo tengo que hacerlo por mis propias manos, el amor no existe, la amistad tampoco. Entonces, el huérfano es el otro extremo. Ok, pasamos prácticamente de independientes a realmente alejarme de cualquier tipo de relación o de ayuda o sea, que ya no creo. Bueno, prácticamente eso, o sea, que ya no creo, o sea, que dejo esa sensación de que no, sí, sí, sí puede pasar, sí se va a hacer, sí, a pesar de que se esté trabajando en ello, de que no, o sea, ya no creo nada. No, ya no creo en nada ni en nadie, y peor aún, ya no creo en mí. Ese sería el peor. ¿Sí? Cuando estamos hablando del huérfano, se activan en todas las experiencias en las que el niño en nuestro interior se siente abandonado, traicionado, rechazado. A medida que nosotros no admitimos nuestro huérfano, también lo estamos abandonando. ¿Por qué puse esto? Porque es muy importante. Obviamente cuando estoy hablando del huérfano y digo que es la persona herida, la persona dañada, la persona dolida, que no cree en nadie, pues todos dicen, ay no, yo no soy eso, yo no me siento así, ¿no? Pero si yo lo niego, si yo niego que existe en mí una persona que recibió daño, que existe en mí alguien a quien la vida maltrató, a quien la vida traicionó, si yo sigo creyendo eh, que eso no me pasa a mí, que todos mis amigos son 100% confiables, que nunca nadie me ha metido el pie ni nada por el estilo, estoy negando al huérfano. Y también al negarlo, yo misma lo estoy abandonando. O sea, ¿Sí? está O dejando sea, al huérfano más huérfano. estoy dejando al huérfano todavía más huérfano. En realidad, así, no lo pudiste decir mejor. Entonces, es importante reconocer que todos tenemos un daño, todos nos dañaron, o sea, todos nos caímos de un árbol, todos nos dejó nuestra mamá en la cama dormidos mientras iba a la tienda y despertamos y sentimos que nos dejó solos y lloramos un rato. O sea, es un ejemplo, por así decirlo, ¿no? Pero a todos nos pasó que en algún punto de nuestra vida sentimos traición, sentimos dolor, sentimos rechazo. O sea, quien me diga que no lo vivió, la realidad está rechazando su huérfano. Lo está negando. Lo está negando y lo está dejando más huérfano. Entonces, En esa es la, mayor o menor medida existe. sí es. Esa parte es la mala, ¿sí? Pero también les dije, todo sigue también la parte buena, ¿no? Y la realidad es que el huérfano nos da el don de la liberación de toda dependencia, porque nos hace darnos cuenta que si bien, o sea, un huérfano sano, si bien no estoy sola en el mundo, puedo hacerlo yo, ¿sí? No necesito depender de alguien para lograr algo, ¿sí? Nos permite formar la confianza en nosotros mismos, pero sin olvidar la interdependencia. Es decir, soy capaz de volver a confiar en el otro. No importa si el otro me traiciona, porque confío en mí. ¿Okay? Entonces, si el otro me traiciona, pues no, me voy a poder levantar y voy a poder hacerlo otra vez yo misma. ¿Sí? Pero usualmente caemos en esta parte de que como nos traicionaron, ya no podemos creer en nadie, pero no creemos en nadie porque no creemos en nosotros. Ok, entonces con el huérfano me doy cuenta de que soy capaz y no vuelvo a ser tanto el inocente, pero lo menciono de esta manera porque comienzo a creer más en mí. Sí, o sea, el... recuerde que todos somos espejo, entonces el inocente cree porque necesita que crean en él. ¿Sí? Entonces, a medida que aprendemos a creer en el otro, creemos en nosotros. Pero si nos pasamos nuestra vida tratando de que el otro crea en nosotros, ¿sí? Ya es una sombra del inocente. Muy bien. ¿Sí? El huérfano, como lo traicionaron, ya no cree en él. Digo, en nadie. Pero como no cree en nadie, ¿sí? Está hablando de que no cree en él mismo.
porque no se cree capaz de volver a depositar su confianza en otra persona, de volver a elegir a otra persona, porque teme que esa persona también lo traicione. ¿Ok? Muy bien. Para todos los que tengan sus dudas o todos los que quieran comentar algo al respecto, recuerden que ahí tienen la cajita de comentarios donde pueden dejarlo todo. Pero sí, vamos muy bien. Okay. Entonces, como no comentan, a lo mejor están todos medio que no tengo idea de qué está hablando, ¿verdad? Pero... Deja tú, a lo mejor están llorando. No sé. Y bueno, aquí vamos a tratar de desenglosar. Como digo, esto es muy, muy, muy amplio y podríamos llevarnos un programa, es más, como 3 programas por cada uno de los arquetipos, pero la realidad es que sí nos llevaríamos mucho. Y vamos a hacer como esta parte de integrarlos en una tablita que viene en el libro también y que aquí les voy a poner. Primero, el arquetipo, pues bueno, está inocente. Entonces, ¿cuál es la meta del inocente? Permanecer a salvo. Si se fijan, el inocente está regido por el ego y la misión del ego es mantener a nuestro niño interior a salvo. ¿Cuál es el temor del Perdón, estaba leyendo a Elizabeth que está llorando en un rincón. ¿Cuál es el temor del inocente? El temor del inocente es el que todo niño y toda, bueno, ya a lo mejor no, pero ahí me iba a proyectar, todo adulto tememos en ocasiones, que es el ser abandonados, el que nos dejen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dragón? ¿Cuál es esa cabeza del dragón y ese problema que tiene el inocente? Primero, negar que teme de que lo abandonen, ¿sí? A todos nos da miedo que nos abandonen, pero no todos se tiran en un rincón a llorar cuando los abandonan, ¿sí? Algunos lo superan más rápido que otros, pero todos tenemos el abandono, ¿sí? Porque es algo natural al final del día. Y también el problema del inocente es que constantemente pueda buscar ser rescatado. Es decir, espera que mamá y papá regresen por él al kinder, aquí usando el ejemplo de Marco Rosas, ¿sí? O espera que el mamá y papá le resuelvan el problema. Entonces siempre busca que lo rescaten o siempre niega el problema que existe. O sea, es como, es que ya te diste cuenta que tu pareja te es infiel, ya le descubriste mensajes, no importa, ya cambió. Es que él me dijo que ya cambió y yo le creo. ¿Sí? Estás hablando con un inocente, ¿sí? Con la Muy sombra inocente. del inocente. O tenemos a lo mejor una asociación y ya te diste cuenta que tu compañero de negocios, si estamos hablando de negocios, pues nomás no participa contigo, se roba el dinero y tú, ay no, es que tiene muy buenas ideas, déjale de otra oportunidad. Sí, ahora me dijo que ya. Que ahora sí está metido en esto, que ahora sí se va a meter de lleno con el negocio. Entonces, eso es el inocente. Está negando de que existe conflicto, está negando de que realmente existen lamentablemente personas que usan sus arquetipos de una manera negativa y toman malas decisiones. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta a la tarea del inocente? ¿Sí? Es principalmente que cree en la fidelidad. Es alguien que puede ser fiel. ¿Sí? Y también es alguien que es capaz de discernir, de separar las cosas, de darse cuenta que no todo es bueno, pero tampoco todo es malo. Y que tal vez puedes volver a confiar en alguien si te demuestra que es confiable. ¿Sí? Entonces, el inocente es bueno en su medida si lo sabes utilizar, porque no te hace enojarte con el mundo, no vives en conflicto con todas las personas. Pero también, si te vas al otro extremo, pues generalmente vas a estar pegado a creer que todo el mundo es bueno y que todo el mundo te va a cuidar, cuando a veces no es así. La virtud del inocente es la confianza, es que es optimista y que es leal. La cualidad adictiva es que es la negación. Inocente es la negación andante, niega todo, no existe ningún problema, no hay conflicto alguno, no pasa nada, todo está perfecto, ¿sí? Y aquí también quise agregarlo porque es muy importante y esto también nos va a servir, que todos los arquetipos están directamente relacionados con alguna adicción. Oye, eso está bueno, ¿eh? Bueno, o Con sea, no una es bueno, pero conducta la relación es adictiva, buena. con una conducta adictiva. Y el inocente, como todo buen niño, está ligado a la adicción al consumismo. Todo lo quiero, todo me llama la atención, es que brilla, es que está azulito, es que está bonito, yo lo quiero. ¿Sí? Al azúcar, ¿sí? A todo lo que genere un estímulo bueno o placentero.
y al beneplácito. Sí lo busqué, pero se me fue la palabra. Déjame vuelvo a buscarlo. Sí, a creer todo. Mira, de hecho, comenta Marcia, ya ando con semejante duda existencial como para andar preguntando. Pues ya estuvieras preguntando. Y dice Marcos, yo no estoy llorando, pero sí estoy analizando una situación de hace un par de meses. Y me parece que estos dos arquetipos se quejan bien en esa situación. Este es el chiste del programa, o sea, que ustedes aprendan a identificar estos arquetipos en las situaciones que están presentando día con día, que lo ven en los demás, que lo ven en ustedes mismos y que aprendan a escuchar lo que ese arquetipo que están tratando de negar les está tratando de decir, ¿sí? Ahora vamos a pasar al huérfano, ¿sí? El huérfano, su meta es recuperar la seguridad, es decir, ya me abandonaron, pero puedo hacerlo, ¿sí? Puedo yo hacerlo, puedo yo rescatarme a mí mismo, no necesito que alguien me salve, ¿ok? Entonces, esa es la meta del huérfano. El temor, sí, es ser explotado, es decir, es tanta mi necesidad de que me quieran que me meto en situaciones donde, o que me adopten, que me meto en situaciones donde me la paso permitiendo que otros abusen de mí. O sea, doy, al grado de que me explotan completamente. Solo ¿Sí? por querer estar ahí. Solo porque quieres estar ahí. El dragón o el problema es que es víctima de él. ¿Por qué? Porque es tanta mi necesidad de que me adopten que termino teniendo relaciones, por así decirlo, involucrándome en situaciones donde pues me van a explotar. Entonces, como me van a explotar, reafirmo mi afirmación de que las personas no me quieren y de que estoy mejor solo y de que no sé escoger y de que mejor no confío en nadie. Entonces el huérfano es víctima de sí mismo porque comete los mismos errores una y otra vez y no aprende de ellos por buscar que alguien lo acepte. ¿Sí? La respuesta es a la tarea es la de procesar las cosas, es decir, da una y otra y mil vueltas al asunto y la de sentir dolor. O sea, es capaz, y aquí es como que algo admirable, pero no del lado bueno, que son capaces de sentir mucho dolor, ¿sí? Y de aceptar ese dolor de una y mil maneras, pero no lo, no aprenden de él, solamente son capaces de ¿cómo se escogería la palabra correcta? Sí, pues se acostumbran al dolor. Sublimar. Podría ser. Sí, su don virtud sería la interdependencia y que son personas altamente realistas. Sí, la cruda verdad. Las cosas La como son. cualidad adictiva es su grado de cinismo, por lo mismo de que son muy realistas y que dicen las cosas como son y es como que yo puedo solo, nadie no necesito de nadie, nadie necesita de mí, así las cosas. El tipo de adicción es a la impotencia de hacer las cosas y una preocupación excesiva por todo. ¿Ok? Ok, es Y bueno, interesante cómo se va relacionando todo, ¿eh? sí, por eso les digo que este programa en particular, lo que es usar los arquetipos, dijimos que íbamos a dejar la introspección al lado, pero no. Es que siempre Solo nos que ahora vas. acompañan. Sí, y va a ser súper práctica, o sea, vamos ahora sí a trabajarla nosotros. Ya no va a ser como un concepto, como un esto pasó, no, es como algo que realmente está pasando en este momento. Y luego vamos a darnos cuenta también, ya para finalizar, que existen diferentes niveles dentro de esta inocencia. ¿Ok? Entonces, Mira, si quieres, antes de, porque pues nos vamos a meter de lleno, comenta Marco Rosas, cuando una situación deja de doler, ¿es porque ya está superada o puede haber otras razones? aquí si me está escuchando mi maestra favorita, dio una conferencia sobre el duelo y decía, si esa situación que te duele te sigue haciendo llorar, no la has superado. ¿Sí? Aunque sean lagrimitas de cocodrilo. Si te sigue doliendo, la estás, ¿cómo se llama? Te estás resignando. Cuando Ok. dejas de llorar, la aceptaste. Entonces, algo que podría determinar esa pregunta es que si todavía eso te genera, no nada más llorar, rencor, dolor, resentimiento hacia la situación, todavía no la has superado. Si genera una emoción de esas en ti, aún no la superaste y solamente estás en la trampa del ego. En cambio, si puedes recordar esa situación sin sentir traición, sin sentir rechazo, sin sentirte enojado, traición, bla, 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 tal vez podría decir que ya lo superaste. ¿Sí? Entonces, depende mucho de la situación. Entonces,
Hay 3 niveles en cada arquetipo. Vamos a verlos de uno en uno, ambos. Y el primero es el primer nivel del inocente es la aceptación ciega. Es decir, el inocente va a aceptar todo como una verdad. Entonces, como acepta todo como una verdad, más bien, si tú eres una persona que acepta todo como una verdad, te digo y te invito a decir que solamente estás en el primer nivel de aceptación, ¿sí? Digo, Aceptación ciega. en el primer nivel de inocente, aceptas todo, ¿ok? En el nivel 2 es cuando aprendes de la caída. Un inocente que ya es capaz de ver que el mundo no es tan bueno, que existe gente que te traiciona, que existe gente que miente, que existe gente que puede dañarte, pero aprendes de esa experiencia, aprendes de esa caída y te levantas, puedes decir que tu inocente ya está en el grado 2. Ok. ¿Sí? El grado 3 es cuando puedes retornar como un inocente sabio, con confianza, sin negación, ingenuidad o dependencia. Es decir, ya puedo hablar de esta situación desde la base de la experiencia, ¿sí? Pero con la diversión de ser un niño, de ser inocente, Ya me ya puedo reír. no, ya me puedo reír, ya no lo niego, ya no soy ingenuo y creo que ya cambió y yo soy el amor de su vida. No, ¿ok? Ya no dependo de la otra persona para sentirme digno de ser recibido o de ser amado, ¿ok? Ahora, en los 3 niveles del huérfano, el huérfano de nivel 1 es capaz de reconocer la herida, es decir, sí, me dañaron, Esto pasó. esto pasó. Que era lo que les decía, hay huérfanos que piensan que no. O sea, yo no soy huérfano, a mí nadie me ha dañado, yo tuve una infancia perfecta, a mí mis papás me quisieron mucho, o sea, no, todos los papás la riegan, de verdad, todos, y en buena onda, papás, no se tomen personal, todos los papás la riegan alguna vez, Es ¿sí? Y normal. es normal, o sea, y el chiste no es regarla, sino saber cómo sanar tú como papá esas heridas en tus hijos, ¿sí? Entonces, si soy capaz de reconocer la herida, estoy en nivel 1, ¿sí? Si soy capaz de aceptar la ayuda de otras personas, porque ya me di cuenta que mi es que no confío en otros, ¿sí? Pero puedo ser capaz de aceptar que el otro me ayude a confiar nuevamente en el otro para poder confiar en mí, ya estoy en un nivel 2 de huérfano. Y por último, el 3, que es aceptar la independencia para ayudarnos mutuamente. Todos necesitamos de todos. Nadie nació sabiendo, nadie nació por sí mismo, ¿sí? Nadie, excepto el huevo y la gallina, puede decir que se creó a él mismo, ¿sí? Necesitamos de otra persona para nacer. Y la persona que nos trajo al mundo necesitó otra persona, ¿sí? Otra cédula para crear la vida. Entonces, todos necesitamos de todos, pero no dependemos de todos. ¿Ok? Totalmente. Entonces, creo, si no miento, nada más queda una diapositiva, que es la frase Así final. es. Ujú. Entonces, no sé cómo vayan aquí, jóvenes que nos están viendo en vivo. Sí, espero y puedan dormir en la noche. Este programa estuvo un poquito cargado, soy consciente. Sí, Pero es algo que necesitamos comprender a la perfección, porque el hablar de repente de los arquetipos así como así, no puede, vaya, no queremos sino la intención que digan, ah, bueno, existen y ya. No, o sea, es que realmente detrás de cada uno, como lo comentaba Prisma en un inicio, tienen su valor y tienen su trasfondo que tiene que analizarse. Realmente todo es por una razón y si hacen su tarea, si hacen, que pueden ir por ella a la página de Impulsores ahí en el foro, pues ustedes pueden darse cuenta un poquito más de todo el proceso, a lo mejor que puede o no puede ser que tengan que realizar. así es. Entonces, esto, como les dije, es una aventura. Literalmente, ahora sí, igual los que nos están viendo por primera vez, vayan a ver los antiguos episodios. Estoy tratando de que no sea como que si no viste el anterior no puedas ver este, pero sí va a ir mucho como que unido. Entonces, sí es importante que lo vean, que Mira, nos vean. por ejemplo, este ya es como el último capítulo de WandaVision, o sea, si no viste los otros, este sí como que sí te va a sacar un poquito de onda, así que sí, procuren ver los anteriores para que puedan, pues, es que es para ustedes, o sea, de hecho es para ustedes, entonces realmente para que puedan aprovechar el beneficio
de este programa para que puedan aprovechar aquí a la psicóloga de la casa, Prisma Peralta, y que también les recuerde que si pueden llevar esto eh, con un profesional, o así lo comentabas, o sea, en caso de que sea necesario, pues sería ideal. Sí, o sea, esto, le digo, no sustituye la terapia, simplemente lo hacemos porque queremos emprendedores y pues CEOs en un futuro más sanos, sí, que sean capaces de conocerse ellos mismos, porque al final de cuentas creemos en eso, que creemos que podemos ser la diferencia. Somos inocentes, lo sé, pero es para ustedes, para que ustedes estén bien, para que ustedes estén sanos, pero siempre la terapia va a ser importante, ¿sí? Correcto. Y nada Entonces, más para pasarte el chisme de que Elizabeth sí hizo su tarea, pero llegó tarde por estar haciendo su otra tarea que aún no termina. sí, gracias por tu compromiso con este programa. Ok. Y pues bueno, por último nada, vamos a pasar a la última diapositiva y ahorita vamos a regresar a mis tablitas para hacer un último análisis, ¿sí? Y era lo que les decía, si no fuéramos heridos, permaneceríamos en la inocencia y nunca permitiríamos a nuestro huérfano crecer, madurar y aprender. O sea, neguemos que no fuimos heridos, neguemos que, digo, no neguemos que fuimos heridos, sí lo fuimos, a todos en mayor medida, pero las heridas se fueron aprendiendo. Puse acá al lindo Harry Potter para que les guste mi ñoñez, porque si fijan, todas las películas le va bien mal. O sea, no hay película en la que no termine sangrando el pobre. O Sí, desmayándose, ajá, o con algún hueso roto y o que sin le hueso. griten. Ajá, entonces, pero siempre al final del día supo aprender. Y algo que yo admiro de Harry Potter, o sea, en realidad, y de la saga en sí, es que los personajes, los que fueron bueno, no, la mayoría, en la última película sí, la mayoría, no pierden la inocencia de que pueden hacerlo. Ellos siguen creyendo que son capaces de derrotar a Voldemort, ¿sí? A pesar de que todo fuera en su contra, a pesar de que ellos nada más estuvieran, que fue en séptimo todavía de la escuela de magia, o ya estaba en octavo, no estoy segura. ¿En el séptimo? Sí, es que ya ves que va por años, entonces eran estudiantes todavía de algún grado. Ah, bueno, sí. Sí, Entonces, sí, a sí. pesar de que seguían siendo estudiantes, ellos creían que eran capaces de enfrentar a un mago experimentado como Lord Voldemort, ¿no? Entonces, esa inocencia no la pierdan. O sea, recuerden ustedes también que pueden creer en ustedes, pueden confiar en ustedes. Solamente no nieguen sus heridas, no crean que no existen nada más porque no están listos para verlas. Dejen que esos arquetipos aparezcan, déjenlos decir lo que tengan que decir, escuchen, ahora sí va a sonar raro con los oídos abiertos, lo que tratan de decirles, para que ese mensaje que necesitan escuchar pues llegue a ustedes, ¿sí? Porque es la única forma de que puedan conectar con el arquetipo, que puedan integrarlo y que pues esa cabeza del dragón que hablábamos en un inicio de que eran 12, pues ahora sean 11 y así poco a poquito, y que el dragón que antes a lo mejor tenían que enfrentar, pues ahora sea un dragón que está atrás de ustedes, sí, pero que está listo para enfrentar al mundo a su lado. ¿Ok? Perfecto. Y me comentabas de la tablita, ¿verdad? Les comentaba de la tablita. ¿Por qué les comentaba de la tablita? O sea, si se fijan, eh, pues digamos, estos voy a compartir con ustedes, son los resultados de mi test, ¿sí? O sea, son lo que yo tenía. No me voy a creer mucho en el decir que pues el porcentaje de mi self ahorita está más elevado y que quiere decir que ya estoy en el retorno, o sea, que ya me pasé la preparación, ya pasé la travesía y ya estoy regresando en el retorno. Aparentemente así es, espero que así sea, pero también es una realidad que hay otros arquetipos, ¿no? Que también están en bajo nivel y que uno de ellos es el huérfano. Entonces, eh, como que puede ser que mi huérfano ya haya experimentado un dolor muy fuerte o una alegría muy grande que me permite dejarlo atrás porque ya exprimí de él todo lo que necesitaba, ¿sí? Como puede que aún no esté aceptando el mensaje que quiere darme, ¿sí? Y eso me imposibilite querer verlo. ¿Por qué? Porque no miento cuando les digo a todo el mundo y las personas que están viendo este programa que me conocen lo saben, marzo fue el peor momento de mi vida, en de muchas maneras, ¿no?
Y obviamente regresar, y digamos que en marzo yo era un huérfano, sí, era un huérfano con todas sus letras, sí, y obviamente el ver el huérfano me resulta rechazo total, sí, es un rechazo total a ese arquetipo en este momento. No sé si porque ya lo exprimí, ya saqué de él lo que tenía que sacar, todavía tengo que sentarme, escuchar a ese huérfano a ver qué me quiere decir, o si realmente porque todavía no quiero verlo, sí, todavía no puedo verlo por lo que me recuerda o por lo que hace que yo recuerde con él. Entonces, sí es importante el que no porque tus resultados aparezcan más arriba que otros, olvides todo lo demás. Porque yo caería en mi trampa del ego si creyera que como mi porcentaje de self es el mayor. Es que ya estoy súper bien. No. O sea, y esta es la importancia de que este test se vaya acompañado de un trabajo de introspección de un psicólogo o de alguien más, principalmente psicólogo. Sí, porque pues somos nosotros mismos. Y nosotros mismos somos capaces de engañarnos a nosotros mismos, de Somos muy muchas buenos para maneras. eso. Ajá. Entonces, yo y Elizabeth no me dejará mentir, le estaba mandando en la mañana, no, sí, es que ya estoy en el CES, que quién sabe qué más. Y lo estaba leyendo lo del huérfano y, oye, se me hace que no es tanto porque dejar al huérfano atrás, se me hace que tal vez sea porque todavía me mueve. Y ya fue como que mi golpecito de realidad de que, ok, espérate, ve qué te quiere decir. O sea, qué es lo que ese huérfano quiere decirte, ¿sí? Y escúchalo. Y la realidad es que me puse a hacer introspección profunda en mí, ¿no? Y es esta parte de que todavía me cuesta confiar otra vez en las personas, ¿sí? Todavía me cuesta un poquito confiar en otros. Entonces, que tengo que trabajar en mí, en el hecho de que, ok, sí, duele que te abandonen, sí, duele que se vayan, pero eres capaz de levantarte, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de este ejercicio, esa es la parte de no lo dejen nada más como algo que hicieron y ya, traten de analizarlo y se van a sorprender de los resultados que tengan, ¿sí? Bueno, es que si nos dedicamos a trabajar en nosotros, a ver por nosotros, pues nos estamos haciendo un bien. Así es, sí, o sea, bueno, si quieres ya puedes apagar las grafiquitas. Al final de cuentas es un bien mayor y creo que, bueno, no, bueno, algunas personas sí me pidieron el libro, si ya lo leyeron, es donde dice esta parte, o sea, traten de hacerlo a lo mejor con alguien en quien ustedes confíen para que puedan usar como un espejo, para que esa persona los espeje y les diga, a lo mejor ahí está tu trapita de ego, ¿no? O sea, tal vez tengas que prestar un poquito más de atención. Yo les digo, yo reconozco que a mí la parte del huérfano aún me suena, porque me cuesta confiar aún en las personas. De repente me cuesta confiar un poquito también en mí. Y les decía el programa pasado, compartir la publicación en mi muro todavía cuesta. Ya lo compartí en mi Instagram, pero en mi muro de Facebook todavía cuesta, ¿no? Porque es esta parte, o sea, soy yo tratando de... bueno, soy yo dudando todavía de mi capacidad para confiar en otros, porque algún punto los otros me traicionaron, me dolió, ¿sí? Algunas personas no me dejarán mentir. Cuando me dicen que me quieren, me congelo. Sí, porque todavía me cuesta responder a ese te quiero. Pero al final del día estoy trabajando en eso. Y ustedes también pueden hacerlo. O sea, yo pues llevo 6 años siendo psicóloga, llevo algún tiempo también en mi propio proceso terapéutico, estoy estudiando mi maestría y aún así, de repente, mi ego me traiciona y de repente bueno, las sombras de mis arquetipos crecen, de repente se bajan. Entonces, todos podemos estar en todo, en algún punto. Así que hagan el ejercicio, no teman de enfrentar sus dragones y cualquier duda que tengan, pues aquí los vamos a asesorar. Perfecto, y es que también como en cualquier empresa, como en cualquier emprendimiento, todo siempre se puede mejorar. O sea, somos obras en un constante proceso de mejora, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no está de más que de vez en cuando realicen este tipo de ejercicios. Preferentemente, si van a seguir viendo el programa, que eso es lo ideal, háganlo, para que se metan un poquito más en estos temas y que aprendan de ustedes mismos, porque al final del día están aprendiendo de ustedes mismos y por qué
hacen las cosas, por qué toman las decisiones que toman, por qué no toman las decisiones que no toman, y ciertas actitudes. Y comenta Elizabeth, somos buenísimos para autoengañarnos. Y Prisma, tenemos desde el 2012. 8 años siendo psicólogas. Ven, el autoengaño, ahí está. Ya ves, ya ves. Aquí ventaneando gente, Elizabeth. Ok, entonces, Prisma, en caso, ¿quieres agregar algo? No, pues yo creo que ya me destapé mucho el día de hoy. Ya me siento como una Pepsi que se le fue todo el gas. No se crean. Eso fue muy mal chiste. No, la verdad es que gracias Tienes por derecho a uno por vernos. programa. Tengo derecho a uno por programa. No había usado el de hoy, tienes razón. No, pero la realidad es que gracias a los que nos ven, gracias a quienes hicieron su tarea, les digo, este programa se podría hacer súper largo si nos dedicáramos a ver cada uno de eso. De hecho, o sea, aquí el comercialote, ya me estoy adelantando aquí al CEO, es el que está planeado ser un taller en realidad en algún punto, yo creo que para allá de marzo, cuando ya estén nuestras instalaciones bien, ¿sí? Porque realmente nos interesa a quien quiera en un futuro pues trabajar bien esta parte de la introspección de los arquetipos, que se conozcan cada uno de ellos y sí planea hacerse un taller, pero ya después les podremos al tanto sobre eso. Eso es todo. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos ven, los que nos escuchan, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar. Muchísimas gracias a Pablo, que siempre está en audio y video. Te agradezco nuevamente, Prisma, siempre por estar aquí. Y a todos, muchísimas gracias a todos. Y esperamos que esto les sirva. Pónganse las pilas y pónganse a trabajar en ustedes mismos. Nos vemos el Sí. próximo lunes en Psique Empresarial. ¿A qué hora? A las 9:30, recuerden que la próxima semana vamos a hablar sobre el guerrero y el bienhechor. Excelente. Pues nos vamos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.